conocimiento de esta materia y después recién vamos a empezar con eh, los temas correspondientes. Entonces, empiezo a compartir. Vamos a ver acá entonces la materia que es hormigón pretensado. Ustedes ya vieron una parte de hormigón pretensado dentro de lo que es la materia de hormigón armado. Los docentes vamos a ser, yo soy Roberto Higa, y ustedes ya conocen a Claudia Morel y a Omar Cardoso, que van a estar encargados de la parte de la práctica. Bien, como ya sabrán, necesitan las correlativas aprobadas de fundaciones, 2, y regularizada estabilidad 4. Para aprobar esta materia tienen que entregar todos los trabajos prácticos completos en un 80% cada uno. Y tienen que estar aprobadas todas las evaluaciones. Y finalmente se termina la aprobación de la materia con una instancia de coloquio, que sería un diálogo, sobre lo que ustedes desarrollaron en los prácticos y en los parciales. Este coloquio se va a desarrollar en las mesas de examen. De todos modos, como es un coloquio, no va a figurar como examen, ¿ya? Además de la instancia de aprobación, existe la posibilidad de promoción directa, y esto se va a lograr con el 80% de asistencia a las clases y con todas las notas en las evaluaciones y los trabajos prácticos con nota 8 muy bien o superior. Tienen posibilidad de recuperar una evaluación de teoría y una evaluación de práctica. Este recuperatorio es si lo necesitan para aprobar o si lo necesitan para subir la nota a 8, pueden usar el recuperatorio. Y entonces los alumnos promovidos no tienen que realizar el coloquio. Hola, veo que se incorporó Gonzalo. Gonzalo, ¿podés prender la cámara si te conozco? Hola Inge, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Vos estuviste recién en la facultad? Sí, 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 me había ido hasta allá. Me llegó el correo, Ah, pero no deseado, por eso no lo había visto. bien, bien, bien. Y en otro está Vidal Ramallo. Mauricio, ¿no tenés Sí, en esta cámara? computadora no tengo cámara. Ah, bueno, bueno, no hay Para la problema. próxima uso la otra computadora con cámara y así me ve, si le parece. Bien, bien, perfecto. No, 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 pero esta es una clase especial. Las otras, no, no sé si alcanzaron a ver eh, la programación de las clases que estaban en el campus. En esa programación van a ver que hay varias clases que son virtuales, pero son virtuales para mí, porque ustedes la van a ver en la facultad, ¿tá?
Yo estoy en la ciudad de Rosario, queda como a 700 kilómetros. Entonces yo voy a ir semana por medio a dar clases. Y la semana que no voy, la parte de la teoría la doy desde Rosario, pero la parte práctica la dan ahí en la facultad. ¿Tá? En el aula van a tener una pantalla y me van a ver en forma remota. Y bueno, la clase de hoy eh, la estamos haciendo completamente virtual porque justamente los dos auxiliares de la práctica no pueden asistir, bueno, pues tiene problemas de, hay una reunión con el tema de la programación de las clases ahí en la facultad, entonces, como no pueden estar ellos ahí en la facultad, por eso justo la de hoy nada más va a ser completamente virtual. Entonces, seguimos con la presentación. Nosotros vamos a aplicar para poder desarrollar nuestra materia conocimientos de estática aplicada, materiales, resistencia de materiales, mecánica de las estructuras, suelos y de estructuras metálicas. Como nuestra materia es una materia de tecnología aplicada, es por eso que necesitamos conocimientos de las otras áreas para poder sumar y lograr nuestro objetivo. Están previstas 15 semanas de clase, pero justo los lunes hay uno que es feriado, o sea que vamos a tener 14 clases. La clase de 15 a 18:50, y está previsto como para que ustedes tengan que dedicar aproximadamente 48 horas de trabajo en casa, para hacer los prácticos, para estudiar. Vamos a repasar la mitad de la materia más o menos, lo ya aprendido en Hormigón Armado 2, dando énfasis en los conceptos de cada tema. Y hablando de conceptos, les voy a hacer una pregunta que es conceptual. Si yo tengo que hacer una viga carrilera, ¿puedo hacerla de hormigón pretensado? ¿A qué se refiere con vía carrilera? Perdón la pregunta primera de Bien. responder. Ustedes hicieron algún diseño de nave industrial en estructuras metálicas. Sí, sí, Bien, y entonces hay algunas naves que tienen puente grúa. Los puentes grúas apoyan o corren sobre vigas carrileras que, digamos, están adosadas a las columnas. Esas mismas vigas carrileras metálicas, la pregunta es si se pueden hacer de hormigón pretensado. Y puede ser que la fuerza de frenado pueda llegar a destensar al acero o algo así. No, por ahí no hay problema de eso. Yo capaz que no tengo mucho fundamento, pero me parece que sí que se podría. ¿Alguna otra opinión, por sí o por no? Eh, Apoyo la opinión de Martín. Bueno, lamento decirle que perdieran, chicos. Les digo por qué. Ustedes saben que el pretensado lo que hace es introducir un momento negativo para contrarrestar el momento positivo de una carga gravitatoria. ¿Sí? Bien. Si una viga tiene poco peso propio, como sería una viga carrilera, pero tiene mucha sobrecarga, cuando no existe esa sobrecarga, ¿qué pasa con el momento resultante? Y juega en contra. O Tendería, sea, tenemos un problema, pero para al revés, que con la carga gravitatoria. claro, tendería a levantar la Exactamente, viga. la viga
va a quedar con un momento negativo muy grande porque, digamos, el momento negativo está preparado para soportar el gran momento positivo. Y si ese gran momento positivo no está, la viga se va a romper por un momento negativo. Entonces, tengan en cuenta de que el momento que aparece con la aplicación del pretensado sirve para contrarrestar en parte o en su totalidad los momentos positivos. Pero si esos momentos positivos de sobrecarga son muy grandes, no voy a poder realizarla con pretensado. Bien, y entonces, esta pregunta, después va a venir alguna otra pregunta también sobre conceptos, pero estas cosas son muy importantes porque, digamos, no es algo de cálculo, porque yo no le punto nada de cálculo ni problema de divisionamiento, sino que es un problema de concepto general. Lo que vamos a tratar entonces en la materia y lo que me va a importar a mí es que ustedes sepan el concepto de todas las cosas. ¿Por qué es importante saber los conceptos? Porque seguramente ustedes apenas se reciban, se dedican a la parte estructural, no van a calcular una viga pretensada. Porque seguramente en el caso de que calculen una viga pretensada o un entrepiso de losas pretensado, seguramente lo harán dentro de 1, 2, 5, 10 años. Y transcurrido ese tiempo, ustedes ya se van a haber olvidado de todo lo que estuvimos dando en clase. Pero si ustedes retienen los conceptos, va a ser muy fácil retomar el tema. Entonces, lo que me interesa a mí es que aprendan bien los conceptos de todo lo que vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver algo de memorias de cálculo, de planos y planillas. Vamos a hablar también de cómo se hace el pretensado en la obra, cómo se controla y cómo se corrige si hay algún problema. También vamos a ver el tema de entrepisos sin vigas pretensados. Y vamos a hablar de prefabricación, conceptos, despieces y uniones. Vamos a practicar las distintas maneras que tiene un ingeniero en comunicar sus trabajos. Tenemos la parte escrita, que es a partir de una memoria de cálculo, la parte gráfica, que es a partir de planos, planillas, esquemas, y también la parte oral, que la vamos a desarrollar a través de presentaciones con PowerPoint. El contenido de la materia son distintos puntos que vamos a ir detallando. Vamos a hablar de profundización de conocimientos porque vamos a partir de que ustedes ya saben algo básico. Vamos a hablar de entrepisos sin vigas pretensados, armadura pretesa, estructuras hiperestáticas, prefabricación, conexiones o uniones, esto es una parte de la prefabricación, construcción incremental, ya vamos a ver cuando llegue el momento de qué se trata, y patologías. Dentro de lo que es profundización de conocimientos, vamos a ver análisis de estructuras lineales isostáticas bajo cargas de servicio, estructuras pretesas y tesas, pérdidas de pretensado, diseño por resistencia, zona de introducción del pretensado y esfuerzo de corte. Con respecto a los entrepisos sin vigas pretensados, vamos a hablar de diseño, método de cálculo, procesos constructivos y algunas disposiciones reglamentarias.
También vamos a ver armadura pretesa. Vamos a hablar de metodología de fabricación, características particulares, el trazado del cable, ubicación de las armaduras y anclaje. Dentro de lo que es estructuras hiperestáticas, vamos a hablar de método directo y método interno, diseño por resistencia, diseño en estado límite de servicio, cable y línea de pretensado y cable concordante. Con el tema de prefabricación, vamos a ver características y ventajas, diferentes tipos de estructuras, distintos materiales, las particularidades que tiene, que son aspecto, terminación, tolerancia, transporte, montaje e instalaciones en los edificios. Conexiones o uniones es una parte de la explicación y vamos a hablar de concepto e importancia, clasificación de las uniones, diseño y construcción. Construcción incremental, vamos a ver qué es, vamos a ver el proceso constructivo, el comportamiento en servicio y la seguridad en estado límite último. Y por último, el último tema va a ser patologías y problemas en estructuras prefabricadas y pretensadas. Bien. El curso va a estar dictado con clases presenciales y virtuales. Virtuales en realidad serían híbridas, porque ustedes van a estar presentes y yo voy a estar un poquito más lejos. Vamos a tener en cuenta la asistencia y la participación en las clases. El material de estudio va a estar en el campus virtual. Las consultas las vamos a hacer en clase y por mail. Y cuando ustedes me vayan a hacer alguna consulta por mail, yo lo que voy a hacer es responder con copia a todos. Y las consultas sirven para todos. En la práctica vamos a ver entrepisos sin vigas, vamos a ver viga prefabricada, proyecto de una nave industrial prefabricada y diseño de uniones. Tanto estos trabajos prácticos como los temas de teoría, algunos tienen algún desarrollo un poco extenso y algunos de los temas van a ser muy cortos. Los trabajos prácticos se van a enunciar en la clase, los trabajos se van a desarrollar una parte en clase y se termina de hacer en las casas. Y en algunos de estos prácticos los vamos a presentar en PowerPoint. Los trabajos de PowerPoint van a ser en grupo. Y tenemos previsto hacer una visita de obra. La visita de obra, en principio, la haríamos el mismo lunes de clase, pero por la mañana. Ustedes ven la programación. En la programación está día por día cuáles son los temas que se van a desarrollar. Los casilleros que están en verde son los casilleros que yo voy a dictar desde casa y ustedes van a estar en la facultad. Acá hay uno de los días, que es este que está acá abajo. El 28 de octubre está previsto por la mañana hacer una visita de obra y por la tarde vamos a tener clase. La finalidad del dictado de esta materia es que ustedes aprendan y razonen más que nada. Y si ustedes logran esos
esos 2 puntos, van a poder aprobar la materia. Recién se incorporó hace un ratito Nicolás. Nicolás, del apellido. Hola, hola. Tierra, llamando a Nicolás. ¿Está durmiendo o no tiene micrófono? Bueno. Yo quiero que participen siempre bastante en la clase, lo que quiere decir que apenas tengan una duda, pregunten. Y aunque esté, digamos, yo en forma remota, ustedes preguntan, activan el micrófono y preguntan. ¿Está? No me importa interrumpir. Hola, dije, ahí se me escucha. Sí, sí, ¿Se escucha sí, ahí por los dos? sí, Nicolás, te escuchamos. Hola. Hola, Ah, ¿qué tal? Frank, mi apellido. bueno, un gusto. ¿No tenés cámara si te conozco la cara? Ahí va. Bien, hola, mucho gusto. Sí, estaba que recién instalé la aplicación, por eso. Bien, ¿vos fuiste a la facultad también? Sí, Bueno, lamentablemente. lamento que no hayan podido recibir la comunicación a tiempo. 10, 8. Faltaría uno de los alumnos porque hay 9 inscritos y acá tenemos 8. Sí, Enzo está volviendo a corriente. Enzo Morales, ¿Fue creo a que la es el que facultad? falta. ¿Fue a la Estaba yendo facultad? a la facultad, pero también cuando se enteró de que era virtual y se volvió nomás. Bueno, espero que se enganche apenas pueda. Bien. ¿Se enteró a medio camino o ya llegó a la facultad? No, a medio camino, por lo visto. Bueno. Bueno. Gracias. Bien. Entonces ahora vamos a empezar con el primero de los temas. Hoy vamos a hablar de entrepisos sin vigas de hormigón armado y la primera parte de entrepisos sin vigas de hormigón pretensado. Tengo entendido que ustedes hicieron un cálculo simplificado de un entrepiso sin vigas de hormigón armado en alguna de las materias de estructura o estática, ¿no? Vimos, o sea, principalmente la teoría en hormigón armado uno y vimos un ejemplo de cálculo de la manera clásica, pero no fue algo que hicimos en la parte práctica de hormigón porque No, no no, era no, no, parte del sí, edificio. pero digamos, el tema que saben lo que es un entrepiso sin vigas. Sí, Eso, sí. perfecto, perfecto. Bien, entonces, los entrepisos sin vigas de hormigón armado se empezaron a desarrollar en Estados Unidos a principios del siglo pasado.
Inicialmente tenían todos ábacos o capiteles, por lo que no se observaban problemas de funcionamiento. No sé si alcanzaron ustedes a ver de que hay un inconveniente principal que es funcionamiento. Bien, perfecto. Entonces, partimos de ese conocimiento. Como los primeros entrepisos sin viga tenían ese refuerzo de capiteles, de ábacos, los primeros edificios no tenían problema. Los primeros entrepisos se diseñaban con carga de servicio y contenciones admisibles, y la utilización de coeficientes de seguridad empíricos. En la década de 1950 se desarrolló el método que se llama método de pórtico equivalente, que consiste en separar en franjas, como si fueran pórticos, líneas de columnas. O sea, en las columnas que estaban alineadas, separaban con una línea en el eje de o en la mitad de las losas y constituían pórticos con cada línea de columna y se calculaban en forma separada. Y se hacía un cálculo en el sentido de las ejes, del eje X, y otro cálculo en el sentido del eje Y. Y para cada uno de esos sentidos se utilizaba la totalidad de la carga y con eso se lograba la armadura en X y en Y. ¿Se alcanza a ver el puntero? No. Sí, ¿Sí? se ve el mouse. Genial. Bien. El método de pórtico equivalente se utiliza para losas de placas planas. Placas planas quiere decir que no hay ningún refuerzo o aumento de espesor en la losa. Pero resulta que empezaron a haber fallas muy importantes por punzonado, porque todavía no estaba muy bien comprendido cuál era el funcionamiento del esfuerzo de corte alrededor de las columnas. Y empezaron a desarrollarse métodos para calcular la armadura para absorber ese esfuerzo de punzonado. En la actualidad hay software específico para el cálculo tanto de flexión como del punzonado. Hay que tener en cuenta de que los entrepisos sin viga están diseñados y calculados solamente para absorber esfuerzos debido a las cargas gravitatorias. Quiere decir que los edificios de gran altura o altura respetable o edificios que están sometidos a la acción del viento, esa estructura del entrepiso con las columnas no es adecuada para absorber esfuerzos horizontales. Por lo tanto, la estructura tiene que tener elementos para absorber esos esfuerzos horizontales, como ser, por ejemplo, tabiques. Esos tabiques pueden ser específicamente para absorber esos esfuerzos, o si no, se pueden utilizar los tabiques que se utilizan para la circulación vertical, escaleras y sensor. Hay dos tipos de refuerzo en el hormigón de los entrepisos. Uno se llama ábaco, que es un refuerzo en la losa, o sea, es un aumento de espesor de la losa en una zona bastante grande alrededor de la columna. Y el otro refuerzo se llama capitel,
y es un ensanchamiento de la sección de la columna. Las funciones son completamente diferentes. Hay veces que las solicitaciones son muy importantes y se realizan los dos esfuerzos en la misma columna. El ensanchamiento o el aumento de espesor de la losa y el aumento de perímetro de la columna. Los entrepisos sin vigas se pueden realizar con hormigón armado o con hormigón pretensado. Estos entrepisos son muy cómodos para colocar un sistema de calefacción integrado a la losa, porque no tenemos interrupción de toda la armadura de las vigas. Para el diseño en planta, podemos utilizar plantas regulares o también podemos utilizar plantas irregulares. Para el cálculo simplificado que hicieron ustedes, esos cálculos solamente se pueden hacer para plantas regulares. Y nosotros vamos a ver en esta materia cómo podemos calcular algunas plantas que no son tan regulares. Los entrepisos sin vigas pueden ser edificios bajos. Esto es una construcción en la ciudad de Rosario. Es un hotel y casino. El hotel es la parte del edificio que tiene pocos pisos. Tiene más o menos 20 metros de ancho y un poco más de 100 metros de largo. Y el casino, que es la construcción que se ve en la parte de atrás, también está hecha con entrepisos sin vigas, pretensados. También se pueden hacer edificios elevados. Este es el edificio Scala en Seattle. Seattle es un estado en el noroeste de Estados Unidos. Tiene 30 pisos y fue construido en el año 2009. Acá hay una foto de la construcción. Acá hay otra foto donde se aprecia que no se ven vigas. Acá hay una planta en la cual, acá ven en color rojo y en color verde, las estructuras necesarias para absorber los esfuerzos horizontales. En color rojo son tabiques y en color verde son pórticos. No sé si alguno vio la película Las 50 sombras de Grey. Yo no la vi, pero me enteré de que este buen hombre Grey vivía en el penthouse de este edificio. Y que si ven la película, saben que es un entrepiso sin viga pretensado. Y no sé si sabían, el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa, de 828 metros de altura y terminado en el 2010, las losas son de entrepisos sin viga. Y se utilizó hormigón H80. Acá hay una foto durante el proceso constructivo. Este edificio es muy alto y entonces la estructura para absorber los esfuerzos horizontales está constituida por un núcleo central hexagonal de color rojo y tabiques de color azul en este esquema en cada una de las ramas. Para el desarrollo del cálculo hay una simbología específica, son un montón de letras, pero las vamos a ir viendo a medida que hacemos el cálculo. Otra cosa que no les dije. Todo el material de estudio va a estar en el campus. Todos los temas de teoría, cada uno tiene
un apunte. También les voy a mandar, como son pesados, esto se los voy a mandar con algún link de algunos libros de pretensado y de prefabricación. Así que bien, todo el material de estudio lo van a tener. Bien, ¿cuáles son las ventajas de un entrepiso sin vigas? Lo que ustedes vieron hasta ahora en la facultad es solamente algo referido al cálculo y al diseño, pero no a la parte materialización y tampoco para qué sirve, qué ventajas o qué desventajas. Esto lo vamos a ver ahora. Una de las mayores ventajas es que tenemos una mayor altura útil respecto a la altura total del edificio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un edificio en una zona donde el reglamento de edificación permite, por ejemplo, una altura máxima de 30 metros, y con un edificio de diseño normal, vamos a tener, por ejemplo, una altura libre de paso de 2,10 metros y una altura estructural de 60 centímetros. Esto es más o menos similar en todo el país. Y entonces, con esta disposición, podemos hacer un edificio de planta baja y 10 pisos altos, o sea, 11 losas. Pero si nosotros, en vez de tener viga y losa, tenemos un entrepiso sin vigas, conservando una altura útil de 2,10 metros y con una losa de 20 centímetros, podemos hacer, en vez de 10 pisos, 12 pisos. Entonces, frente al costo inmobiliario de la superficie urbana, estamos aprovechando mucho más la rentabilidad del costo del terreno. De la misma manera, si tenemos que hacer subsuelos, vamos a tener que excavar mucho menos si tenemos entrepisos sin vigas. Esto que les explico acá no es aplicable en realidad, tal cual como es en este ejemplo, para un edificio de vivienda, porque a nadie le va a gustar vivir en un departamento donde el cielo raso está a 2,10 metros, o sea, está justo arriba de la puerta. ¿Está? Porque, digamos, los edificios tienen estas vigas, pero esto corresponde a la posición de las puertas, por ejemplo, o alguna interrupción en la mitad de alguna habitación. Pero no podemos tener, por un problema de confort, no podemos tener el cielo raso a 20 centímetros de la cabeza. ¿Bien? Entonces, esto sí es válido si el edificio es un edificio de cocheras, donde la altura de circulación necesaria es de 2,10 metros. Entonces, ahí sí vale todo este análisis. Otras ventajas. Limpieza. Hay algunas industrias, como la industria de la panificación, donde se manejan materiales como la harina, que genera mucho polvo, con alguna otra industria también que genera mucho polvo. Y entonces, si tenemos en el cielo raso muchas vigas, tenemos zonas donde es posible que se acumule ese polvillo. Entonces, no es que no se pueda, sino que es más fácil limpiar si no tenemos todos esos rincones. Si no tenemos ninguna viga que atraviesa toda nuestra planta, podemos colocar las cañerías
por cualquier lado, sin importar o sin cruzar vigas. Eh, las cañerías pueden ser de servicio, de electricidad, de gas, de agua, de aire acondicionado. Si el edificio tiene vigas y tenemos que colocar cañerías de aire acondicionado, tenemos que prever los huecos o los agujeros necesarios en las vigas, con los detalles y los cálculos específicos de refuerzo de las vigas con agujeros. También esto va de la mano con la limpieza. Para circulación de aire, si nosotros tenemos un ambiente donde todo el cielo raso es plano, no hay zonas muertas de circulación de aire, porque si tenemos como un cajón invertido formado con esas vigas, puede ser que esa zona no tenga mucha circulación de aire. Lo mismo para circulación de agua, pero ahora en cambio no es que tengamos las vigas para abajo en un edificio, sino las vigas para arriba. Si nosotros estamos construyendo algún edificio industrial donde uno de los subsuelos o la parte que apoya el suelo es justo un depósito de agua, sobre ese depósito también ese depósito también funciona como la fundación de la parte superior del edificio. Entonces tenemos como si fuera una losa de fundación, que en realidad es el fondo del depósito de agua, y sobre eso están las columnas para sostener la parte superior del edificio. Y entonces vamos a necesitar en esa losa de fondo vigas. Las vigas que están en contacto con el, perdón, la losa esa que va a estar en contacto con el suelo, no puede tener las vigas para abajo. Las vigas las tenemos que hacer para arriba. ¿Alguno puede pensar por qué? Y porque la reacción del suelo es como la carga distribuida, pero al revés de la carga gravitatoria. O sea, va de abajo para arriba. No es por un problema de carga. Porque facilita la construcción, hacerlo para arriba, no tendríamos que estar excavando los pozos para las vigas. Exactamente, esa es muy bien. Esa es la causa, porque si nosotros tenemos una viga de no sé, 40 centímetros por 80, y si la hacemos para abajo, tenemos que hacer un montón de zanjas alrededor, digamos, en todo el terreno, y corre peligro que se desmorone. Entonces, constructivamente es muy incómodo. Entonces, todas las losas de fundación se hacen con las vigas para arriba, excepto que esa viga de fundación sea muy ancha. Y entonces, además, se trata de hacer esa viga de fundación con las paredes no verticales, sino un poco inclinadas, para que justamente no se desmoronen. De todos modos, ustedes saben que entre el suelo y la estructura de hormigón hay que colocar un hormigón de limpieza, ¿sí? Que es un hormigón pobre. Entonces, ese hormigón pobre sirve para que cuando volquemos el hormigón estructural, con el golpe del hormigón líquido que cae sobre el suelo, si no tuviera ese hormigón pobre, se mezclaría el suelo con el hormigón y la zona de contacto va a tener una debilitación en la resistencia del hormigón. Para eso es el hormigón de limpieza. Un diseño con entrepiso sin vigas tiene gran ductilidad de diseño interior. Esto sí es válido para un edificio de viviendas o para un edificio de oficina. ¿Qué quiere decir?
se puede hacer un edificio con entrepisos sin vigas, en donde tenemos todo un cielo raso plano, las columnas que están relativamente alejadas, y entonces podemos vender un edificio sin las paredes interiores y que cada propietario contrate un arquitecto y que ponga las paredes y el diseño interior de la casa como guste. La única zona que no va a tener tanta libertad es la zona de ambientes húmedos. O sea, toda la zona de cocina y baño está relativamente fija, porque necesitamos el espacio para las cañerías verticales. Bien, y con respecto a la parte constructiva, obviamente el encofrado es simple, porque es un plano. Si el encofrado es simple, la armadura es simple. Si la armadura es simple, el encofrado es simple, es muy fácil el hormigonado. Hay un tipo de construcción que se llama lift slab. Del inglés, lift es elevar y slab es losa. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de esto. Lo que se hace es hormigonar todas las losas en la planta baja y se suben o se elevan a su posición definitiva. El proceso constructivo es el siguiente. Primero se colocan las columnas. Obviamente tienen que estar perfectamente verticalizadas y apuntaladas. Luego se hormigona la primer losa sobre el piso. Esa primer losa va a ser la losa del contrapiso de la planta baja. Sobre esa losa se van a hormigonar las sucesivas losas superiores, separadas por un film de polietileno. Estas losas van a tener un agujero en concordancia con las columnas y van a tener libre circulación vertical, que la elevación se va a lograr con gatos superiores y con tensores. Hay otro proceso también que se puede utilizar, en donde no es necesario que las columnas estén completas de abajo arriba, sino lo que se hace es se van insertando debajo de las losas que ya están elevadas. O sea, hay una estructura que eleva la losa y coloca las columnas por debajo de la losa que ya está elevada. Para que la losa quede fija a cada columna, en ese hueco la losa tiene un collar metálico. Recordemos, la losa es de hormigón, tiene un collar metálico que es como un perfil C, y cuando esa losa llega a la posición de diseño, lo que se hace es soldar la columna con la losa. Lo que se sobreentiende entonces que las columnas son metálicas. Este tipo de construcción tiene ciertos inconvenientes. El principal son las fallas de izado, porque tienen que tener en cuenta que la holgura del hueco de la losa con la columna no tiene que ser muy grande, porque si no después para soldar la columna con la losa va a ser bastante inconveniente. Y entonces, si la losa se inclina un poco, puede ser que se trabe. Entonces, si los gatos no están bien coordinados,
puede ser que uno tenga mayor velocidad que otro y la losa se incline. Si la losa se inclina, se traba. Si el gato sigue haciendo fuerza, puede ser que se rompa la losa y se caiga la estructura. El otro problema es que no estén bien apuntaladas las columnas. Bien. Ahora veamos si los entrepisos sin viga son tan buenos, ¿por qué no se hacen todos entrepisos sin viga? Porque obviamente hay algunas desventajas. ¿Alguno me puede decir alguna? ¿Lleva más armadura o es más caro de ese lado? Sí, señor, exactamente ese es el tema. Vamos a tener mayor consumo de materiales. ¿Bien? Porque si nosotros tenemos que absorber un esfuerzo de flexión, mientras mayor altura estructural tengamos, mayor brazo de palanca, menos armadura vamos a tener. Y eso se logra con una losa y una viga, porque la viga va a tener mucho brazo de palanca. Entonces, vamos a tener mayor consumo de materiales, vamos a tener mayores flechas, porque la losa entrepiso en general va a tener poca inercia. Si tuviera vigas, eh, la losa apoya sobre las vigas y las vigas, es más, para los cálculos ustedes las vigas las consideran como apoyo rígido de la losa y así la calculan. Y ahora vamos a hablar un poquito de los refuerzos. Los dos refuerzos son ábaco y capitel. Si ven bibliografía de otros países, puede ser que tengan los términos cambiados o con otro nombre. Pero en definitiva son dos tipos de refuerzo. Uno que es el aumento de espesor de la losa y otro que es el aumento del perímetro de contacto de la losa con la columna. El capitel entonces es para aumentar el perímetro de contacto y que el punzonado se desarrolle en un perímetro más grande que el que tiene la columna. Ese capitel puede ser prismático, tronco piramidal o tronco cónico. Muchas veces se utiliza este capitel como algo estético. Y el ábaco es para aumentar el espesor de la losa en la zona de momento negativo. Si nos fijamos más o menos en lo que dice el reglamento para el tamaño que tiene que tener un ábaco, tiene que tener más o menos la luz sobre 3, reales sobre 6 para cada lado, y un espesor mínimo del 25% de la altura de la losa. ¿Por qué este desarrollo en planta tan grande? Porque ustedes saben que para una losa continua o una viga continua, el momento de tramo es siempre bastante menor que el momento de apoyo. Y entonces, si nosotros tuviéramos que diseñar con una losa de espesor constante, vamos a tener que diseñarla con el momento mayor. Y entonces nos va a dar un espesor muy grande. Pero si la diseñamos para el momento menor, el momento de tramo, y para el momento mayor, que es el de apoyo, le aumentamos el espesor, estamos ahorrando material. Y entonces, este aumento de espesor se logra más o menos en la zona donde se produce el momento negativo. Con respecto a los métodos de cálculo, una pregunta de hormigón armado. Una losa rectangular, el momento mayor se produce con la luz más chica o con la luz más grande de la losa. Con la luz más chica. Perfecto.
Y entonces, en una losa, entonces, con la luz más chica, colocan la armadura con la mayor altura estática. La armadura va del lado de abajo, ¿sí? Bien. En los entrepisos sin vigas es al revés. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos cómo llega la carga de cualquier punto dentro de una losa en este esquema que está acá. Entonces vamos a ver cómo llega la carga de este cuadradito en la dirección LB, esta que está acá. Entonces, en parte, la carga llega directamente hacia estas líneas que tenemos acá, con la luz LB. Otra parte de la carga se dirige en el otro sentido hacia las vigas. Y una vez que llegan a las vigas, sí se distribuyen en el sentido que estamos estudiando. Entonces, una parte llega en forma directa y otra parte llega a través de las vigas. En el entrepiso sin vigas no tenemos vigas, pero la zona de la línea de columnas funciona como si fuera una viga virtual, porque esa zona de la losa es más rígida que la zona central, porque tiene puntos que no tienen descenso, ¿ah? Apoya sobre columnas. Entonces, por esa razón, es más rígida, tiene menos deformaciones. Y entonces, un entrepiso sin viga funciona como un entrepiso con vigas, pero con el mismo espesor de la losa. Entonces, ese cuadradito de carga tiene la misma trayectoria. Pero y entonces acá nos estamos fijando que el momento producido por esta carga que está acá, lo tiene que absorber la losa. Cuando, si tuviera viga, lo absorbe la viga. Entonces, aquí está la solución de por qué tenemos momento más grande con la luz más grande. Ahora lo vamos a ver en un ratito, haciendo la cuenta. Si veamos cómo es el gráfico de los momentos. Particularmente vamos a ver los momentos MI. Los puntos negros cuadrados son los apoyos. Este es el diagrama de momento MI. Vemos que hay momentos negativos que son los rojos, que aparecen en la zona donde se acuerdan que le hacemos el aumento de espesor de la columna. En esta zona que está acá aparecen los momentos negativos en gran valor y aparecen momentos negativos más chiquitos entre las columnas. Y los momentos positivos también. Aparecen momentos positivos más grandes en la dirección donde están las columnas y momentos positivos un poquito más chicos en la zona intermedia. Si nosotros vemos el diagrama de momento en MI en un entrepiso con vigas, vamos a ver que tenemos momentos 0 MI en la línea de las vigas, porque están apoyadas sobre las vigas. Entonces la losa no tiene descenso, no tiene curvatura, los momentos son 0 MI. Y si tenemos un valor de momento positivo, en el centro del tramo. Fíjense que los momentos positivos son más grandes en las losas extremas, en las losas perimetrales. ¿Bien? Porque esta losa es apoyada empotrada y la del medio es empotrada. Por lo tanto, frente a la misma luz, el momento
positivo es más grande la que tiene menos vinculación. Y los momentos negativos, entonces, se producen los más grandes en el centro del apoyo de la viga y los momentos negativos pasan a ser cero sobre la columna. Entonces vemos la gran diferencia en la armadura o en los momentos. La zona de momentos máximos acá se produce en el centro de las losas y acá los momentos máximos se producen en las líneas de columna. Entonces, si tenemos acá un paño de losa, tanto en entrepiso sin vigas como con vigas, fijémonos cómo es la deformada o la flecha en el centro de tramo de la losa. Descenso cero sobre los apoyos y descenso máximo en el centro de tramo. En cambio, las flechas en la losa sobre la viga son cero. Y entonces, asociado a esto, el diagrama de momentos en el centro de tramo tiene esta forma y el diagrama de momentos sobre la viga es cero. Ahora miremos el entrepiso sin vigas. En el entrepiso sin vigas vamos a separar en dos zonas, dos franjas. La franja intermedia, o lo que es el centro de la losa. Acá tendríamos este diagrama de momentos. Y en la franja de columna, el diagrama de momentos es similar, pero es más grande. Si vemos esto mismo en 3D, tenemos acá en color blanco sobre fondo negro la deformada en distintas líneas. Y los ejes indicados color verde son los apoyos de las columnas. Entonces, esta es la deformada sobre una faja de columna y esta es la deformada sobre una faja central. En el otro sentido, en color naranja, esta es la deformada en una faja de columna y esta es la deformada en una franja central. Fijémonos en las fajas rojas. ¿Por qué los momentos de la faja central son menores que los de la faja de columna, siendo que la faja central tiene más flechas? Se darán cuenta de que este punto que está acá, el punto E, tiene mayor descenso que el punto B. ¿Sí? Porque si esto se deforma así, la deformada de este punto cuelga desde B. O sea, el punto E está más bajo que B. Si tiene más flecha, ¿por qué tiene menos momento? Y parece que por lo menos, a pesar de que tenga más flecha, es acompañado en el punto D y F. O sea, la flecha relativa parece ser menor. Exactamente. Dicho de una manera un poquito más clara, tiene menos curvatura. Porque los tres puntos que decís vos, D, E y F, están más cerca entre sí que los A, B y C. Si nosotros hacemos una vista desde esta flecha verde, esta es el descenso de la faja A, B, C. Este es el descenso de la faja D, E, F. El punto E es más bajo que B, pero como los extremos también bajaron, la curvatura es menor. Y si la curvatura es menor, el momento resultante es menor. Si ahora hacemos concordancia
En el otro sentido, vemos que obviamente el punto E es el mismo para las líneas rojas que para las líneas naranjas. Entonces acá abajo tenemos que el punto E tiene el mismo descenso, pero los puntos H y B descienden más que el punto D y F. Entonces, bueno, acá no se nota mucho, pero en definitiva resulta que el mayor momento, si nosotros pensamos que esto tiene más curvatura, el mayor momento se produce para esta línea que está acá, la que corresponde al punto B que tenemos. Entonces, este va a ser el mayor momento positivo, y bueno, acompañado con eso van a ser los mayores momentos negativos, los que corresponden a la línea que une las columnas. Entonces, ¿cuáles son los momentos críticos para calcular? Supongamos que tenemos una carga repartida que es W en kilonewton por metro cuadrado. Y vamos a analizar la carga o el momento en la dirección L1. Para lo cual vamos a considerar como si fuera una losa o una viga de ancho y de carga L2 y de luz L1. Entonces, la carga unitaria para calcular el momento L1 es W por L2. Y eso sería la carga y la losa. Y entonces, si dibujamos el diagrama de momento correspondiente a en este sentido, vamos a ver que el momento de tramo más el promedio de los momentos de apoyo me da la flecha de esta parábola. Y la flecha de la parábola es Q por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? Bien, y entonces acá tenemos que un medio de los momentos de apoyo más el momento de tramo es igual a un octavo de la carga, que es W por L2, por L1 al cuadrado. Entonces, acá nos damos cuenta que si hacemos el cálculo en el otro eje, nos va a quedar un octavo de W por L2 al cuadrado por L1. Y entonces acá se darán cuenta de que la parábola, de la flecha de esa parábola es mayor cuando el que elevamos al cuadrado es el más grande. Si nosotros, esto sería un diagrama de momentos considerando todo el ancho de la losa, toda la carga correspondiente al ancho de la losa. Pero este momento no es constante, no se reparte este momento total en forma lineal con L2, sino que ese momento de apoyo es más grande en la zona de las columnas. Entonces, esta línea que está acá sería el momento de apoyo dividido L2. O sea que es el momento de apoyo total unitario. Lo que va a pasar en realidad es que se va a distribuir el momento con mayor intensidad hacia los apoyos y menos en el tramo. Entonces, el diagrama de momento resultante real va a ser este que está acá. Pero teniendo en cuenta de que el área debajo de esta curva es la misma que el área de haber considerado el momento constante. Si bien este es el diagrama real de momento, el reglamento permite simplificar y suponer
que el momento en la franja de columnas tiene este valor y el momento en la franja de tramo tiene este valor. De modo de que el área debajo de esta línea quebrada es la misma que el área debajo de esta curva y es la misma que el área del momento total dividido por L2. Entonces, todo lo que les dije, lo que está acá. Este es el momento de apoyo dividido L2. En forma real, este que está acá, y el reglamento simplifica con esta. Lo mismo pasa para los momentos positivos en el eje central de la losa, EF. ¿Está acá? Entonces, el momento positivo es más grande en la línea que une las columnas y más chico en la línea que tenemos acá. Chicos, me di cuenta que estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos todos, hay 9 inscriptos, así que creo que estamos todos. Me alegro que la primera clase podamos estar todos, chicos. Sí. Este análisis lo hicimos con un paño de losa, pero suponiendo de que este entrepiso es infinito para los dos lados, es lo mismo tomar un paño de losa que la mitad de la losa de cada lado con el eje de la columna. Entonces, para el análisis no se analiza por losa completa, sino que se analiza por línea de columna. Entonces, este diagrama que está acá va a pasar a ser este que está acá. Y es entonces que lo que tenemos acá sería una parte de ese pórtico donde tenemos la losa y las columnas. Ese es el diagrama de momentos. Y la distribución de este momento de acá va a ser este que tenemos acá. En la columna tenemos el momento más grande en esta franja que está cercana a la columna, y en el tramo tenemos esto que está. Pero si esta es una columna extrema, hay un problemita. Porque acá el momento negativo, en esta zona que está fuera de las columnas, se equilibra con la otra losa que tenemos de este otro lado. ¿Sí? Pero si esta es un borde del entrepiso, no tenemos losa del otro lado. Y entonces el momento negativo que estaría por acá no lo puede equilibrar nadie. No hay losa del otro lado. Y entonces toda esta área de color celeste queda concentrada en la franja de columna. ¿Por qué? Porque este momento que aparece en el borde va a ser equilibrado con la columna, con la aparición de un momento en la columna. Como esta zona
no está en contacto con la columna, no puedo ponerle momento ahí. Entonces le asigno todo el momento a la franja de columna. Entonces, en el pórtico equivalente, lo que tenemos, este es el pórtico, un pórtico central, en donde tenemos una faja de columna, que es la cuarta parte de cada lado, y el resto es la faja central o faja de luz. Y en un pórtico de borde, o pórtico exterior o lateral, tenemos la mitad de la luz de la losa y el cuarto de luz de la losa. Y para el otro lado tenemos el borde de la losa. Bien. Cuando nosotros hacemos o idealizamos el pórtico, porque una vez que ya entendimos qué está pasando con esa estructura, podemos hacer el cálculo con un programa de software que calcule la estructura con elementos de barra. ¿Bien? Entonces tenemos este entrepiso idealizado con el pórtico en la línea de columna. Pero hay una particularidad. Acá estamos despiezando la unión entre la columna y la losa. Separamos este pedazo de losa de cada lado y pensamos que hay una parte de la losa que está unida a la columna. Y que el momento entonces que aparece de flexión en la losa tiene que ser transmitido a la columna, como si fuera momento torsor en este pedazo de losa y aparece como momento flector en la columna. Cuando nosotros hacemos el cálculo e idealizamos la estructura como elementos de barra, estamos idealizando la losa como si fuera este eje de color rojo. Y ese eje de color rojo va a tener un giro determinado en contacto con la columna. Pero en la realidad, el extremo de cada lado de esta losa tiene un giro más grande, porque no está rigidizado con la columna. Entonces, los puntos A y C giran más que el punto B. ¿Cómo podemos hacer para tener esto en cuenta en mi idealización del pórtico? Entonces yo quiero calcular mi pórtico, pero que acá la losa aparezca con un giro promedio de todo este ancho. Entonces, como el punto B gira un valor y los puntos A y C giran un valor más grande, si yo le bajo la rigidez a la columna, puedo llegar a tener un giro promedio en la losa. Y esto se hace a través del análisis de la flexibilidad. Voy a bajarle la flexibilidad a la columna con el valor de la flexibilidad del elemento torsor y el resto de la columna. O sea, esta es la flexibilidad de la columna real más la flexibilidad a torsión de este elemento, que tiene que ser igual a la flexibilidad de la rigidez de la columna equivalente. La rigidez, obviamente la flexibilidad es la inversa de la rigidez. Para tener la flexibilidad de la columna, tengo la sumatoria de las
la parte superior y la parte inferior de la columna. Y el valor de la rigidez es 4 momentos, 4 módulos de elasticidad por la inercia sobre la luz libre de la columna. Con eso logro la rigidez de la columna. Por otro lado, calculo la rigidez de torsión de la losa, hago la inversa y tengo la flexibilidad de la columna nueva, que sería la columna equivalente, y si tengo la flexibilidad, la inversa va a ser la rigidez. Y puedo cambiarle entonces la rigidez a la columna para que la losa en su promedio tenga el mismo giro y la misma flecha que el promedio de toda la losa completa. Bien. Puede ser que mi pórtico o mi entrepiso no tenga las columnas rectangulares. Y entonces puedo simplificar y colocar una columna cuadrada con la misma área que la columna real. Entonces calculo cuánto es el lado de esta columna nueva con la misma área que la columna real y con esa sección más la disminución de la rigidez puedo calcular mi pórtico. Bien. Una vez que ya tenemos la estructura calculada con un software de análisis de elementos lineales, tengo que ver con qué momento voy a dimensionar esa losa. Entonces, no voy a dimensionar la losa con el momento sobre el eje de la columna, sino la voy a dimensionar con el momento a filo de columna. Y si la columna no era rectangular, va a ser a filo de la sección equivalente que le puse. Y esto es válido siempre y cuando la columna no sea muy larga en el sentido del cálculo que estoy haciendo. Porque si la columna es muy larga, alcanzan a ver, esto sería más o menos un diagrama de momentos de pórtico que estoy calculando. Estos son los ejes de la columna y los dos bordes de la columna. Entonces, para dimensionar la losa, voy a usar el momento a filo de columna. Pero si esta columna es muy ancha, puede pasar que la columna es ancha así, muy ancha, y el diagrama de momento me queda 0. O inclusive me puede llegar a quedar positivo. Entonces, para las columnas que son muy anchas, voy a calcularlo no a filo de columna, sino hasta 0,175 de L1. Entonces, con esto más o menos me aseguro de no meterme demasiado hacia el centro y donde el momento baje demasiado. Otra consideración de los momentos, pero ahora con la columna extrema. De nuevo, si la losa no tiene refuerzos, el momento es a filo de columna. Pero si la losa acá tiene un capitel,
el cálculo es a la mitad de la luz de este capitel. ¿Se acuerdan que ustedes cuando calculan una viga continua, una losa continua, pueden relajar un poco los momentos de apoyo, obviamente recargando los de tramo? Y entonces, bueno, acá se puede hacer lo mismo. Hay algunas restricciones, no se puede reducir más del 10%. Bien. Y ahora vamos a ver qué parte del momento lo va a absorber la franja de columna y qué parte del momento lo va a absorber la franja central. No sé si alcanzaron a ver ustedes en hormigón cálculo de entrepisos con vigas flexibles. Porque, digamos, teóricamente ustedes consideran que la losa no desciende en los apoyos con las vigas, que las vigas son rígidas. Pero si las vigas no fueran rígidas, hay un pequeño inconveniente. No sé si alcanzaron a ver ese tema. Que yo me acuerde, no, Inge, la verdad que no lo tengo muy presente. Bien, el reglamento da una tablita que me dice si ese apoyo sobre la viga no es rígido, digamos, si la viga desciende, tengo que achicar el momento negativo de la losa. ¿Por qué? Porque la viga va a descender junto con la losa. Entonces, bueno, hay una tabla, que es esta que está acá, que se entra con la relación de las luces, obviamente hasta la relación 1 a 2, o sea, de 0,5 a 2. No voy a explicar esto porque sería un poquito complejo, pero el caso de entrepiso sin viga sería un apoyo sobre una viga de rigidez 0, porque tiene la misma rigidez que la losa. Y entonces, ese sería el caso en donde se considera que esta es la relación entre las rigideces, 0, 0 y 0. Entonces, yo voy a usar estas filas que están acá. Por otro lado, el momento negativo se considera como negativo interior o negativo exterior. Negativo interior es cuando el apoyo de la losa es, tengo losa del otro lado. Y negativo exterior es cuando es losa de borde. Por suerte, para un entrepiso sin vigas, no me importa la relación de los lados, 0,5, 1 o 2, de 1 sobre el 2. Siempre el mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense esto que tengo acá. Yo cuando calculo el pórtico lo diseño con la rigidez del ancho total de la losa. Con la rigidez del ancho total de la losa y la rigidez completa de la columna. Y entonces yo tengo el momento total de toda la carga. Y tengo que repartir una parte en la franja de columna y una parte en la franja. Para los momentos negativos en los apoyos continuos, el 75% del momento que yo calculo en mi programa de cálculo lo va a absorber la franja de columna.
y el 25% restante lo va a absorber la franja central. En el caso de un momento negativo en el borde de la losa, lo vimos hace un ratito, el 100% de ese momento lo tiene que absorber la franja de columna, porque no tengo losa del otro lado, entonces la franja de losa no puede absorber. Y para los momentos positivos, el 60% del momento total lo va a absorber la franja de columna. Por ahí un poquito difícil de entender. Vuelvo a algunas diapositivas para atrás. A ver si se ve mejor. Esto que está. Vimos que el área total de este momento y este momento es el momento de cálculo. Cuando yo digo que el 100% del momento lo absorbe la columna, lo absorbe la faja de columna, quiere decir que esta área que está acá es el momento que me da el programa de cálculo dividido esta longitud, que es el ancho de la losa que está acá, entonces me da el momento unitario para dimensionar la losa. Cuando digo que el 60% del momento de tramo lo absorbe la faja de columna, quiere decir que este rectángulo que está acá es el 60% del área total de este momento. Y cuando digo que es 75%, quiere decir que este rectángulo que está acá tiene el 75% del área total que está acá. Siendo el área total de cada uno de estos colores que están acá, es el momento total que ustedes obtienen del programa de cálculo. Vuelvo. La relación entre lados de losas vamos a tomar siempre menor a 2. Y el espesor mínimo de las losas cuando no tienen ábacos es de 12 centímetros. Si tenemos ábacos, el espesor mínimo de la losa es de 10 centímetros. Además, tenemos que tener en cuenta una esbeltez mínima. Y entonces el reglamento da una tabla en función de esbelteces, en función de la calidad del acero. Nosotros vamos a estar trabajando siempre con acero ADN 420, así que solamente nos vamos a fijar en esta fila que está acá. Y para calcular el espesor mínimo, además de tener en cuenta estos mínimos de 12 centímetros y 10 centímetros, tenemos que tener en cuenta las esbeltez. Y entonces dividimos la tabla en estas columnas que corresponden a entrepisos sin ábacos y esta con ábacos. Tengan en cuenta de que para la esbeltez de la losa no importa que tenga capitel o no, porque el capitel o no le otorga mayor rigidez a la losa. El capitel era un aumento del perímetro de la columna. ¿No? El que da mayor rigidez a la losa es el ábaco. Entonces, esta tabla se separa sin ábacos y con ábacos. Y entonces, veamos esta parte que está acá. Si no tiene ábacos, podemos separar en losas exteriores y losas interiores. Losas exteriores son aquellas que tienen uno o dos lados bordes libres del entrepiso. Y losas interiores son losas que tienen losas alrededor de todos sus lados. Y las losas exteriores pueden ser que en el borde tenga toda una viga perimetral o que no tenga viga. Entonces, si no tiene viga, el espesor mínimo es LN sobre 30.
Y si tiene viga, puede tener un espesor más chico, es Ln sobre 33. Ln es la luz libre de la losa. O sea, L1 y L2 eran la distancia entre eje de columna. Ln es la distancia entre columnas menos el espesor, menos el ancho de la columna, el borde libre de la losa. Entonces, para la esbeltez, lo que importa es el borde libre de la losa. Y para las losas inferiores, puedo tener entonces un espesor mínimo de Ln sobre 33. Para el caso de que tenga ábacos, bueno, los valores aumentan un poquito. Esta misma tabla, a lo mejor es un poquitito más gráfica, se entiende un poquito mejor. Estos valores son los de la tablita que vimos recién. Pero acá está puesto gráficamente. Entonces acá tenemos un entrepiso sin ábacos, una parte tiene viga de borde, otra parte no tiene viga de borde, y entonces acá tengo todos los casos. Esta es una losa central, el espesor mínimo Ln sobre 33. Estas tres que están acá son losa de borde, sin viga de borde, y entonces el espesor mínimo es Ln sobre 30. Y estas dos que están acá son losas de borde con viga de borde. Entonces puedo darle un espesor más chico, Ln sobre 30. Y esto es lo mismo, pero en el caso que tenga. Bien. Ustedes vieron que para calcular, para dimensionar el corte y puncionado de una viga, tenían unos valores B sub C con la fórmula que daba el reglamento. Bien, para los entrepisos hay que hacer dos verificaciones. Una, cuando la losa trabaja como si fuera una viga. ¿Ah? O sea que no tenemos en cuenta el punzonado. ¿Qué quiere decir? Que vemos el corte de los dos lados de la losa, tomamos el mayor y con ese verificamos al corte. Ahora, cuando tenemos que hacer la verificación al corte, pero por punzonado, el corte que me importa a mí no es la reacción de un lado de la losa o de la otra, sino la suma de los dos. ¿Por qué? Porque la reacción de ambos lados es la que va a cargar sobre la columna. La losa va a intentar perforarse con la carga total, la de un lado y la del otro. ¿Está? Bien. Entonces, hay que hacer lo mismo, pero con otra fórmula. Después no vamos a hacer un ejercicio de esto, así que bueno, es solamente para que lo tengan en cuenta. Y hay un problemita. Muchas veces, cuando queremos colocar cañerías verticales de desagüe, el mejor lugar para pasar desapercibida es junto a la columna. Entonces resulta que tenemos que hacer un agujero cerca de una columna. Y entonces ese agujero que hagamos va a interrumpir el perímetro de punzonado, el lugar donde se va a querer punzonar. Entonces,
Cuando verifiquemos el punzonado, no podemos hacerlo sobre todo el perímetro, porque hay una parte que no existe. Y entonces hay que tener cuidado porque no hay que descontar el ancho del agujero. Hay que descontar el ancho de influencia de ese agujero. ¿Y cuál es el ancho de influencia? Bueno, trazamos líneas desde el centro o del eje de la columna hasta los bordes externos de cada uno de los agujeros. Y entonces, la parte que tenemos que descontar es la que cae dentro de ese cono de sombra que tenemos. O sea, no se descuenta este ancho, sino que se descuenta desde aquí hasta acá. Ojo, porque eso incluye los agujeros que caen por fuera. Entonces, los agujeros cercanos, si le hacemos este cono de sombra, tenemos que descontar esta pequeña longitud cuando verifiquemos el punzonado. Acá hay otro ejemplo que está en un borde. Obviamente, cuando tenemos un agujero muy grande, el perímetro de punzonado es lo que queda. Y para una columna de esquina, el perímetro de punzonado obviamente es solamente la parte donde tenemos losa. Y ahora vamos a ver un poquito entrepiso sin viga de hormigón pretensado. Esperen que me fije la hora. Vamos a hablar un cachito de esto y vamos a hacer un descanso de 20 minutos. Bien. Esta foto que está acá es la foto del hotel que vimos al principio, que les dije que era hotel y casino en Rosario. Bueno, esta es la planta del hotel. Es un entrepiso sin vigas, pretensado. Bueno, este edificio tiene una pequeña anécdota. Cuando los cables de pretensado no son muy largos, no se tiene en cuenta que la losa se acorta por el pretensado. Obviamente ustedes podrán pensar o darse cuenta que si nosotros comprimimos una viga pretensada, en realidad estamos disminuyendo un poquitito la longitud. En la losa pasa lo mismo. Eso no se tiene en cuenta si la longitud de esos cables no es muy grande. Pero resulta que acá tenemos un edificio de más de 100 metros de largo. Y resulta que cuando empezaron a tesar, los tabiques externos se inclinaban hacia adentro, porque la losa se acortaba. Pero por suerte, en el diseño, los tabiques externos ya estaban inclinados hacia adentro. Entonces, que se incline 5 milímetros más o menos, no se nota. Si estos tabiques de las puntas hubieran sido verticales, se notaba enseguida ese inconveniente. Bien, entonces, el pretensado en los entrepisos se utilizan desde hace más de 40 años. Actualmente, los lugares donde más se utilizan son Estados Unidos, especialmente la costa oeste, Australia, Hong Kong, Singapur y Europa. En nuestro país se incrementó su uso recién en la última década. Se puede considerar al entrepiso sin vigas pretensado como un entrepiso sin vigas común con el agregado de una carga repartida vertical, que se llama carga de balanceo, que contrarresta en parte las cargas permanentes. O sea, la curvatura del cable crea una carga negativa hacia arriba. Y además
existe el efecto de compresión del pretensado. Ese efecto de compresión favorece la reducción de la fisuración. Las ventajas de los pisos pretensados frente a los armados son principalmente menor peso estructural. Esto hace que, además, por esto mismo, se reduzca la sección total de columnas y de fundaciones. Al tener menor carga permanente total, también disminuyen las fechas por fluencia. La losa prácticamente queda sin fisuras y con flechas pequeñas en estado de servicio. La consecuencia es una mayor calidad y mayor durabilidad de la estructura, porque la presencia de fisuras en cualquier estructura de hormigón disminuye la durabilidad de la estructura. A poder tener luces mayores, puedo tener mayor flexibilidad en el uso de las plantas. Y puedo lograr un desencofrado más rápido, lo que implica un acortamiento de los plazos constructivos. Puedo hacer un costo comparativo de los entrepisos de hormigón armado y hormigón pretensado en función de las luces. Para luces pequeñas, en el eje vertical está un costo relativo y en el eje horizontal están las luces. Para luces pequeñas, conviene hacer entrepisos en viga de hormigón armado, porque el hormigón pretensado tiene un costo adicional. El costo fijo adicional es el proceso de tesado más el valor del precio de todos los anclajes. Quiere decir que si yo tengo que prorratear ese costo y lo tengo que dividir por luces más chicas, me va a salir por metro más caro. Entonces, para luces pequeñas conviene entrepiso de hormigón armado. Y para luces grandes conviene entrepiso de hormigón pretensado. Y aproximadamente el umbral de rentabilidad está alrededor de los 7-8 meses. Los materiales para hormigón pretensado son calidad H25 o mayor. Se diseñan como elementos pretensados de clase U, sin fisuración. Se utiliza acero para armadura pasiva, ADN 420, y a veces AM500. O sea que se pueden utilizar todos los aceros que se utilizan para hormigón armado. Con respecto al acero para pretensado, se utiliza el cordón de 1x7 de baja relajación y con los diámetros usuales son media pulgada y 0,6 de pulgada. Los diámetros usuales para Argentina son estas dos filas que están acá, y las calidades usuales son C1900 y C1750. Sobre estas calidades y esta misma tabla la vamos a ver la clase que viene cuando hablemos de materiales de pretensado. Estos son un gato y una bomba de tesado para monocordones. La clase que viene vamos a ver qué son monocordones. Y para los entrepisos se pueden utilizar cordones adherentes o cordones no adherentes. No sé si alcanzaron a ver el tema de cordones adherentes y no adherentes en hormigón. ¿Vieron pretensado nada más? Yo Sí, realmente vimos un no poco. recuerdo. Ah, bien, perfecto. Los cordones adherentes son aquellos donde tengo contacto real entre el hormigón y el acero. O sea que en cualquier sección transversal
la deformación del hormigón es igual a la deformación del acero. En cambio, los cordones no adherentes son aquellos que se deslizan dentro del hormigón y no tienen contacto real. Están dentro de una vaina engrasados, por lo tanto, el hormigón se deforma como un lado y el acero, si quiere, se deforma simétrico. Entonces, el cálculo es diferente, las pérdidas son diferentes. La ventaja de los cordones no adherentes, o sea, los que están desplegados, son que tienen menos fricción, o sea, que al tener menos fricción van a tener menos pérdidas. Son menos vulnerables a los maltratos en obra, esto vamos a verlo un poquito más adelante. No es necesario realizar la inyección. Los cordones no adherentes están metidos de una vaina, dentro de una vaina usualmente de PVC, y entre la vaina y el cordón hay grasa. Entonces desliza el cable dentro de esa vaina. Y la protección anticorrosiva es justamente esa grasa. En cambio, los cordones adherentes están metidos dentro de una vaina metálica o de plástico, pero están libres dentro de esa vaina. La vaina es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque esa vaina se coloca antes de hormigonar. De modo de que la viga hormigonada tiene un agujero por donde después voy a enhebrar el cable. Entonces la vaina tiene que ser más grande para que yo pueda enhebrar el cable dentro de la viga. Pero la protección anticorrosiva de ese cable es después, cuando esa vaina la lleno con mortero. Entonces, la protección anticorrosiva es ese mortero. Y además, ese mortero, cuando endurece, ese mortero, como la vaina es rugosa, la deformación del mortero y del hormigón es la misma en cada sección. Entonces, la deformación del hormigón es la misma que la del mortero, y la del mortero es la misma que la del acero. ¿Por qué si es adherente tengo o es menos vulnerable a maltrato en obra? Bueno, porque la vaina, imagínense un tubo flexible de tapa de 5 centímetros de diámetro, que está en rollos, y está en la obra en un rollo. Y para ponerlo en una viga o en una losa, la tienen que extender a ese rollo, y si está en el piso, lo pueden pisar. Y si lo pisan, se abolla. Después vamos a ver qué problema puede tener ese abolla. Pero entonces, si esa vaina hueca es vulnerable al maltrato, la vaina esta que es adherente no tiene ese problema, porque calza perfectamente en el cordón de acero. No baila el cordón de acero adentro de la vaina. La clase que viene vamos a ver todos los materiales que voy a llevar a clase. Todos estos materiales de los que estoy hablando los vamos a ver en clase. No es necesario realizar la inyección, porque la protección es esa grasa. Y al tener la vaina bien pegadita al cordón, puedo poner, fíjense esto que está acá, estoy graficando un ancho de losa, en donde acá tengo un cordón no adherente o 3 cordones no adherentes, en donde el cordón, que son los este elemento de color rojo, está perfectamente pegado a la vaina. Y entonces, cuando yo coloque esta vaina acá abajo, la altura estática para el cálculo del momento que va a absorber es a eje de vaina, porque el eje de la vaina es el mismo que el eje de
el cordón de acero. En cambio, si la vaina es más grande, como estos dos casos que están acá, ¿por qué es más grande? Porque después tengo que enhebrar el cable, el cordón, que son los de color rojo que tengo acá adentro. Y entonces cuando ese cable que tiene forma de parábola, yo peso los cables se me van a pegar al borde superior. Y entonces la altura estática real no es el eje de la vaina, sino es más arriba. Entonces, estos son más efectivos porque tienen mayor altura estática. Los de la izquierda son adherentes, que son estos que están acá, y los de la derecha son no adherentes. Acá es donde ven que la vaina calza perfectamente sobre el cordón de acero. Y bueno, las alturas es de 1 menor que de 2, menor que de 3. Pero tiene alguna desventaja. La tensión en los cordones depende de los anclajes durante toda la vida útil, por lo que hay que tener especial cuidado en preservar su integridad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un cable no adherente, como está suelto adentro de esa vaina, la seguridad de ese cable depende de los anclajes. Si yo suelto o se rompe un anclaje, ese cable pierde toda la fuerza, porque estaba suelto adentro. Si en cambio tengo adherencia perfecta y se rompe un anclaje, no pasa nada, porque el cable está en contacto con el hormigón y puede perder solamente una pequeña tensión en la zona donde se cortó el anclaje. Esto lo paso rápido. Acá ven una foto de un entrepiso con cordones adherentes. Acá ven esto que está acá, es una vaina. Vamos a ver la clase que viene un poquito más en detalle. Y los cables se enhebran después de hormigonar. Y estos que están acá son no adherentes. Y en cada uno de estos elementos negros que están acá está la vaina y el cordón. Entonces acá no hay problema que lo pisen. En cambio, en este otro sí hay problema. Si lo pisan, se abolla. Y esta es la última diapositiva antes del descanso. Acá ven un entrepiso. Este entrepiso es el entrepiso del casino, ese que vimos hace un ratito. Este entrepiso tiene ábacos. Y fíjense que acá aparece algo raro. Es como un refuerzo en la luz. ¿Qué puede ser? Puede ser que arriba tenga algún tipo de carga concentrada que tenga que esté Muy solicitando bien, mayormente. muy bien, exactamente. Hay un tabique bastante alto que afectaría mucho si no tuviera ese refuerzo en la losa. Entonces, puntualmente, ahí tuvieron que aumentar la rigidez de la losa. Hacemos entonces un descanso de 20 minutos, a ver qué hora es. 5:15 más o menos. Menos 25. Nos volvemos a conectar, chicos. Eh, Me dieron una alegría el día de hoy porque han respondido casi todas las preguntas que les hice. Así que, bueno, espero que sigamos así todo el año. Nos vemos en un rato entonces. Dale, profe, nos vemos ahora. Hasta la Chau, chau.